Esos son todos. ¿Sí? Sí, esos son todos los factores. Estamos en el último, los volúmenes de distribución, ¿verdad? Sí, volumen de distribución. Nos quedamos en el último de los que compensamos. Ajá. Ya le dije. Eso es. Bien, vamos a empezar entonces metabolismo. Así es. Hay que hacer ¿Lo conecta, profe? No sé si sea por eso. Sí, ¿Quién le habrá puesto el relé? ¿Tú? No, yo lo conecté. A ver si no se friega. Bien. Voy a estar aquí sentado porque no traje mi apuntador. A ver, vamos a hablar de biotransformación o metabolismo. A mí me gusta más la palabra biotransformación y no nada más por gusto, sino porque eso es lo que va a hacer. Escuchen bien, pongan atención. La palabra de biotransformación es prácticamente que ahora el hígado se va a encargar de hacer varios tipos de cambios bioquímicos al medicamento que ya entró al organismo. Incluso no se queden solamente con el medicamento. Cuando consumimos cualquier alimento, pollo, pescado, agua, todo, cualquier cosa, es el hígado el que todo lo tiene que biotransformar. Absolutamente todo lo que comemos tiene un tóxico, todos. Por eso es que cuando hay enfermedades propias de la región, porque a veces son muy dados a estar repitiendo el mismo alimento, muchos ahumados, mucho puerco, y es constante. Nada más que lo cocinan de diferentes maneras, pero sigue siendo puerco, sigue siendo pollo. Entonces el tipo de agua también, todo eso de una u otra manera el hígado, vaya, no puede tampoco de todos los días, y las cantidades a veces que se consumen a veces son muy altas. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hablando ya de la farmacología, que si mi paciente tiene mucha fiebre, 39 grados, 40 grados, que ya pone en riesgo no la vida, sino que puede convulsionar, haber pérdida neuronal, ¿qué sería lo mejor? ¿Estar aumentando las dosis de paracetamol o darle otro antipirético que no me, acuérdense lo que vimos la última vez, que no me dé el reemplazo, que no compita con los mismos receptores, sino que se vayan a otros y súper, le va a ir súper bien, ¿sale? Entonces eso sería lo mejor, y se le da solamente por un día o 2 días, y de ahí cada 8 horas y ya solamente uno. Ahora, ¿por qué podemos tomar la decisión de por qué un solo día, 2 días? Porque recuerden que conocen la fisiopatología de la enfermedad. En el caso de ustedes, digamos que está mucho más fácil. ¿En qué sentido? Si su paciente llegara a tener 39 grados,
Pues por lo general, a nivel odontológico, siempre, sí puedo decir esa palabra, que van a ser por infecciones odontológicas. O sea, no se van a meter ustedes a que posiblemente tenga dengue o esto. Ustedes van a revisar. Sacan su placa y saben que no hay ningún problema odontológico. Sin embargo, el hecho de que, doctora, doctor, me operaron hace 15 días, me hicieron esto, me quitaron un tumor o tuve un accidente y tuve traumatismo del maxilar, qué sé yo. Entonces todavía el tiempo tal vez empata en que pueda ser que hubo por ahí un cuadro infeccioso y que fue aumentando poco a poco. Tal vez con el médico que fue médico general le dio algún antibiótico y trató de contrarrestar, pero no del todo, y sigue aumentando. Entonces, cuando ese paciente llega y alguien ya lo observó bien, hasta un médico, sabe que vaya a visitar al odontólogo, porque lo que estoy viendo posiblemente sea un aspecto odontológico. Entonces, ahí, ¿qué tendrían que hacer si el paciente llega con fiebre? A ver, ¿quién dice yo? Levanten la mano. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Tendrían que darle otro analgésico, otro antipirético o qué hacen? Ok, inspeccionar, ahí buscar cuál es la causa. Fíjense que ahí no cabe la parte, digamos, de darle otro antipirético. Si él mismo les está diciendo, ya he tomado ibuprofeno, doctor, también me dieron paracetamol, sí se me baja, pero a la hora o media hora ya tengo otra vez fiebre. Y si ustedes ya vieron que es un problema odontológico, no vayan a caer en el error de, bueno, ¿cuál me falta de los medicamentos? Ese paciente bien puede tener restos radiculares, puede tener una, no sé, una infección que probablemente en el momento de la cirugía o la misma comida o qué sé yo, por el cual se está infectando. Entonces aquí prácticamente es remediar el problema, drenar el absceso, realizar la limpieza, quitar tal vez la sutura que todavía hay, sacar la placa para saber hasta dónde, o sea, ya cuadros a nivel odontológico de 39, 40 grados centígrados, abusados, ¿eh? Quiere decir que si tienen esas temperaturas, ese paciente bien puede tener un problema de infección en el hueso. Por lo tanto, ahí tendrían que dar un antibiótico como tal. Cuando llegue un paciente y les muestre las recetas de esos tiempos, una semana, 15 días, y han visto antibióticos, han visto antipiréticos, entonces les toca a ustedes hacer nuevamente el diagnóstico y explorar. Pedir una placa rápidamente para que sean certeros en el medicamento que van a dar. ¿Por qué no se ha curado? Díganme ustedes, si hay tantos antibióticos. Díganme una razón. Porque no son suficientemente fuertes o rápidos para actuar. Ok, eso lo... No están, no atacan directamente. Ok, ¿con una sola palabra? Están muy enredados. Bueno, pero en una sola palabra... A ver. Está bien todo eso. ¿Mande? Exacto. Esa es la palabra que traten de usar. No hay una buena biodisponibilidad. La biodisponibilidad engloba todo lo que acaban de decir. El hecho de que sea mayor a proteínas o menor a proteínas está bien, pero la cuestión es que no nada más se valora eso, se valora todo, las concentraciones, los tiempos, la velocidad. Eso también de la biodisponibilidad de la unión a proteínas también entra en la cuestión de la biodisponibilidad. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a definir la definición de metabolismo o de biotransformación. Dice: el metabolismo del fármaco es la transformación química de estos en el organismo, o sea, de los fármacos en el organismo. La importancia crucial, dice, de la farmacocinética va a afectar lo que es la concentración del fármaco. Quiere decir que ahora tiene que encontrar la manera de cómo eliminarlo. Ya habíamos dicho
¿Cuáles eran las características por el cual el fármaco tenía una buena Porque era absorción y distribución? porque era hidrosoluble, ¿no? No, liposoluble. Si es liposoluble, entonces estamos hablando de las cargas, ¿sí? Que es de una carga, ¿es polar o no polar? No polar. ¿Cuál es el objetivo de la biotransformación? Estos tres se los aprenden. Hay que inactivarlos. Algunos metabolitos, ahorita vamos a explicar qué es un metabolito, activarlos. ¿Se apagan todas las luces o solamente se apagan? ¿Sí? Ahí está. La inactivación, disminuir o anular la actividad farmacológica. Número 2, la eliminación, hacer que los fármacos sean más fáciles de excretar. Entre paréntesis le ponen que sean hidrosolubles. Y número 3, activación, convertir a profármacos en fármacos activos. Ahorita vamos a ver qué es un profármaco. Esos tres se los aprenden. Esos son los objetivos propios del metabolismo. Ahorita lo regreso. Convertir en profármacos en fármacos activos. Convertir profármacos en fármacos activos. Oye, aquí se quedan muertos los teléfonos, ¿no? Sí, no hay señal. O sea, que si no es una, es Pero no otra. todos los que viven en Chulet sí tienen, ¿no? ¿Cómo? Los que viven en Chulet sí les cambia. Qué bueno, dice. No, yo tengo Telcel, pero no me dicen. Bueno, ahora... Pues sí. Nos regresamos al salón. Ahí está. Copien esta definición de metabolismo. Estudia los cambios moleculares que sufre un fármaco en el organismo. Estas modificaciones pueden producir una pérdida o disminución de la actividad o forma un metabolito activo o inactivo. ¿Listo? Ya.
Tampoco. Ahí está. Se dice un permiso. ¿Ya te veas? Ya que los entiende. Aquellos que porque les pregunté son los de Timo. Ah, sí, voy a estar adivinando qué estudian y qué no estudian. Sí, todo te preguntan. De Timo, placas de pelo. Yo les dije que falta ya. Puede ser otro examen. Ok, ahí va. Este es de otra manera lo que ya habíamos pasado, la importancia o el objetivo, inactivación del fármaco, formar metabolitos activos. Eso sería de los objetivos. Sí, desactivar metabolitos tóxicos y favorece su expresión urinaria, lo que es la parte de la hidrosolubilidad. Sale. Aquí están ahora 10 minutos. Creo que escriben más rápido en el WhatsApp. Pues ahí agárrenlo y ya. Ustedes ya no conocieron al doctor Mejía, ¿no? No, Alejandro. ¿Ya murió? ¿Ya murió? Por eso se puso el nombre de aquí del equipo. Muy tranquilo. Él daba anatomía dental. ¿Usted no va a querer eso, no? ¿Dónde quedó? Ah, ya le. No quiero nada. Ya no te va a llamar posgrado, va a ser. Ahora aquí está, miren, seguimos hablando de lo mismo, aquí entiendan. Cuando hagan sus apuntes, bien pueden hacer una aquí, disminuir la liposolubilidad del fármaco, hacerlo más polar, que favorece su expresión. Estas son preguntas de examen. ¿Cuáles serían los objetivos o cuáles serían los puntos relevantes por el cual se tiene que excretar, digamos, un fármaco? Ahora, a ver, pongan la atención acá. Uno de los organelos. ¿Alguien sabe qué son los organelos? Sí, ¿verdad? A ver, dime uno. Un organelo. Mitocondria. Ok. Ya dijeron. Ya lo dije, ¿no? Dale. Entonces, el retículo endoplasmático liso es el que tiene mayor cantidad de una enzima que se llama P450. ¿Cuál? ¿Sale? El retículo endoplasmático liso. Ah, bueno. Y ese es el que se encarga, la enzima P450, a llevar a cabo la detoxificación.
de todo lo que comemos y de todas las drogas. A ver, el retículo del ¿Sale? eso tiene. Tiene más. Tiene una enzima llamada P450. P450. Sí. Es donde más abundante está en el hepatocito. ¿Por qué el hepatocito? Porque es la unidad funcional del hígado. Lleva a cabo la Detoxificación, detoxificación, en este caso de los fármacos. O sea, quitarle la toxicidad. Detoxicidad. ¿Sale? No dudo que en las diapositivas de sus compañeras, que después las vamos a ver, hayan puesto que no nada más se lleva la biotransformación en el hígado, pero sí en un 90%, prácticamente hasta la piel, ¿sí? Los pulmones, a nivel mamario, se va, pero es mínimo prácticamente. Más abundante. En el hígado se lleva la biotransformación. ¿Cómo me estás hablando del hepatocito? Que no tiene nada que ver. No, es Era lo que, que había dicho. es que dijo que era Sí, más pero enzima. dices, bueno, Que está hablando más del hepatocito. esto no se lo aprendan. Nada más esto que estoy diciendo. Ahora, para llevar a cabo la detoxificación, tiene que entrar por estas dos fases. La fase 1 y la fase 2. La fase 1 se llama no sintética y la fase 2 sintética. Ah, ya estuvo ahí un buen rato. A ver, copien esto. La fase 1 corresponde a las reacciones sintéticas que son oxidación, reducción e hidrólisis. ¿Qué es lo que está haciendo con esto de la oxidación, reducción o lo que es la respuesta redox? Así se llama también. Prácticamente es llevarlo de liposoluble a hidrosoluble. La parte de la oxidación y de la reducción estamos hablando de la ganancia de electrones y la pérdida de los mismos. Entonces recuerden que tenemos a un medicamento o a una droga que se pudo absorber y que esta es no polar. Por lo tanto, ahora la tiene que polarizar nuevamente. Entonces ahí entra la parte de óxido-reducción. ¿Sí se acuerdan, verdad, de eso de química? Sí. Bueno. Y la parte de la hidrólisis, donde ya se conjugan moléculas de agua, por eso es hidrosoluble, para que este pueda ser excretado. ¿Sí le están entendiendo? ¿Ya? Muéstrenme las diapositivas, chicas, de su transformación, por favor.
Ok. A ver, aquí está lo que es la oxidación, reducción, que es lo que estaba explicando. La oxidación, aquí hay pérdida de un electrón, y la reducción, la ganancia de un electrón. Ya le estoy explicando esas tres fases. Oxidación, pérdida de electrones y reducción, suma de electrones. Ok. Pérdida de electrones. Oxidación, pérdida de electrones. Ajá. Y aquí está lo que es la hidrólisis, la descomposición de una sustancia por intercambio de agua. Aquí ya lo pasó de liposoluble a hidrosoluble. Bien, ahora, lo repitamos otra vez todo esto que acabamos de decir, aquí con las diapositivas de sus compañeras. Esa descomposición la hace para que lo podamos absorber. Para que pueda excretarse. Ah, Absorberse por liposoluble. sí. ¿Ya le cambió? Bien, miren, las diapositivas están bastante bien, ahorita ya las vi. A ver, no sé si va a pasar alguna compañera o quién va a pasar. Ahí está. A ver, ¿a quién le toca? Olvera, Nandayapa, López, Escobar. ¿Quién va a pasar? ¿A quién le toca esa? No, uno por uno, el que le toca que pase. A ver. Miren, aquí por ejemplo, ahí ponen conjunto de procesos enzimáticos. ¿A qué se está refiriendo? Por el tipo de la enzima que yo les estoy diciendo. Esa es la principal. Hay muchas más, pero prácticamente también aquí en 90-95% esta enzima es la que ayuda a que se dé todos esos cambios bioquímicos de las drogas. Entonces sufre diferentes biotransformaciones que originan la formación de metabolitos activos, inactivos, de mayor solubilidad para favorecer su eliminación del organismo. Aquí para que sea mayor solubilidad, entonces ya lo pasa a hidrosoluble. Ahora aquí miren lo que estaba a comentar. ¿Dónde ocurre? El principal órgano es el hígado, gracias a la enzima P450, también intestino, riñones, pulmones y plasma. Pero estamos hablando de un 5%, 10%. Ahora aquí, paréntesis. Afortunadamente ya hay medicamentos que no se da la biotransformación. Ya vienen hechos para absorberse y eliminarse. Esos están súper bien. Son los que menos dañan, digamos, al hígado y son los que a veces uno toma en consideración cuando se tiene que dar todo un mes, 20 días.
que por lo general un medicamento, un antibiótico se da 5 días, 7 días. Pero en estos pacientes a veces sí se sobrepasan las dosis y los días. Entonces sobrecargan mucho al hígado, pero gracias al cambio de estos grupos, por ejemplo, las cefalosporinas no se biotransforman. No hay una biotransformación en las penicilinas, en las cefalosporinas. Y son de amplio espectro, ¿eh? Tómalo en consideración, ¿eh? Pregunta de esa. No se excretan. No, sí. No, Sí, no pero se ya no excreta, pasa el por hígado el- no se está excretando nada. O sea, por el hígado ya no pasa, lo que quiere decir, ¿no? Exacto. Ya está listo para eliminarse. Acuérdense que el hígado lo que está haciendo es prepararlo para eliminarlo. Y aquí está, miren, la fase 1. Ahí está la oxidación. Es cuando el fármaco pierde electrones o gana electrones. En palabras simples dice, el cuerpo lo modifica agregándole un oxígeno para hacerlo más fácil de eliminar. Y el medicamento se vuelve un poco más soluble en agua. O sea, que aquí en la fase 1, en estas 3 fases, o estas 3 etapas de la fase 1, lo está llevando de liposoluble, pero lo está oxidando, lo está reduciendo y después ya lo tiene como hidrosoluble, ya para que se pueda excretar. Sí. En este caso, por el consumo demasiado de medicamentos puede generar la cirrosis, porque es una alteración. ¿Acidosis? Cirrosis. Cirrosis. Pues no se llamaría una cirrosis, se llamaría una toxicidad por paracetamol, pero no una cirrosis como tal. Sí. Obvio, sí hay muerte de muchos hepatocitos, sí, pero no se consideraría como una cirrosis. Por ejemplo, si aquí el niño se toma la mitad del frasco, no vas a tener a los 2-3 días reacciones. El niño va a estar bien. Sucede más o menos a los 8 días, 15 días. Y el niño empieza a temblar, puede ponerse ictérico, porque por las cantidades que el citocromo no puede realizar rápido de liposoluble a hidrosoluble, porque es mucho. Por eso expliqué hace rato, cuando se consume o mucho pollo o mucho pescado, por ejemplo el pescado, más que nada si nos vamos a mariscos, tiene mucho amoníaco. Y hay una sustancia ahí química que le cuesta mucho desdoblar en el hígado, pero sí lo hace. Pero hay gente que le gusta estar consumiendo de manera frecuente mariscos. Por eso empiezan con problemas de la piel, porque se está intoxicando. La piel, la lengua, ¿sí? Hay enfermedades pues propias. Ahora aquí tenemos que el fármaco activo, tenemos metabolito activo, metabolito inactivo, metabolito tóxico. Por lo tanto, el objetivo principal de la fase 1 es modificar el medicamento para volverlo más polar, más soluble. El día miércoles sería con ustedes. Voy a hacer 5 preguntas o 10 preguntas de esto que les estamos viendo ahorita. 5 de metabolismo. ¿Sale? 5 o 10 de lo que estoy viendo hoy. Pero es puro, físicamente puro metabolismo. Puro metabolismo. A ver, explíquenme tantito los del equipo, ya que no quisieron pasar acá. ¿Qué es un metabolito? A ver, con palabras simples.
¿No lo pusieron ahí si de casualidad? ¿Qué es un metabolito? Bueno, ahorita tengan en mente metabolito activo, inactivo y tóxico. ¿Sale? Ahorita les vamos a decir mientras ahí lo tratan de... Y también me dicen que es un profármaco. Sí. A ver qué El es. profármaco es digamos que está diseñado para que entre inactivo y se active en el organismo. O sea, el objetivo Bueno. es de que, o sea, sea así, para el momento de entrar al organismo, este se puede activar y haga su función. O sea, prácticamente entra inactivo. Para Exacto, activarse. sí. Por ejemplo, toda tableta que tenemos afuera no está activo. En el momento que ya entra y tiene contacto con el hígado, ahí tenemos a un metabolito que es una molécula muy pequeña para que ésta prácticamente se pueda también eliminar. Un metabolito, estamos hablando de la partícula más pequeña de una droga, que puede tener una respuesta activa o simplemente ya le quitó su toxicidad y lo puede eliminar. Quiere decir que hay metabolitos que todavía el hígado los puede mandar y sigue haciendo todavía su función. A ver, ojo, recuerden que aquí la farmacocinética, ¿ya? Segundo de verdad. Sí. Segundo de examen de unidad. ¿Quién habló? Bien, entonces ya quedó claro que es un profármaco. Un profármaco es una molécula o un fármaco que entra de manera inactiva y que exactamente se llega a activar en el hígado. Entra de forma inactiva al cuerpo y el hígado se activa. Sí, eso es un profármaco. Ahorita le vamos a ver, seguimos. Ahorita les digo, es una molécula muy pequeña que va a tener un efecto terapéutico o no terapéutico. Ese es un metabolito. Es una molécula que puede llegar a tener un efecto terapéutico o no terapéutico, porque eso es lo que llamamos inactivo o activo. Y ahorita van a entender por qué sirve que haya metabolitos activos. Porque en el momento que ya lo va a sacar para la excreción, el mismo riñón lo va a reabsorber y lo regresa otra vez al Eso lo había visto en lo de distribución porque decía que cuando, o sea, lo absorbe tipo la parte que lo necesita, pero después si no todo se utiliza vuelve al torrente sanguíneo y sigue como que funcionando hasta que se excrete porque pues ya no lo necesita. ¿sí? Eso es gracias a que es un metabolito. ¿Sí? Es demasiado pequeña. Ok, seguimos acá. Y miren, ahí está. En palabras simples, el cuerpo hace esto, la gran mayoría de los fármacos son liposolubles.
Entonces el hígado tiene que transformarlo a hidrosoluble. Creo que ya lo hemos repetido bastantes veces. ¿Por qué motivo se hidroliza? La hidrólisis rompe las moléculas usando agua, corta el medicamento en partes pequeñas, que son los metabolitos. Por eso son pequeñas, mucho más pequeñitas, ¿sí? Que tienen ahora una carga. Y esa carga hace que sea expulsada mucho más rápido de la membrana. Por eso tiene la carga. Porque recuerden que también en el riñón, pues aunque sean la nefrona, también tiene las células su membrana lipídica. Dices tú, ¿y cómo rayos la va a expulsar? Siendo hidrosoluble como tal, si sigue siendo grasa. Sí, pero por eso la polariza. Para que haya como un gradiente de concentración y tenga la mayor fuerza para que ésta salga. Sí hicieron su explicación de un así, no de la tabla, no, de lo que pedí de una actividad así normal. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Sí lo pusieron? Sí. Aquí mismo estaba, ¿eh? Está hasta el final. Ah, bueno. Ok, la finalidad, inactivarlo o hacerlo más fácil de conjugarlo en la fase 2, ahorita vamos a ver. Y miren, esto también es como romper una cadena larga en pedazos a más pequeños, que son los metabolitos. A ver, miren, manden. Miren acá. Esto está metabolismo de los fármacos, fase 1, funcionalización, oxidación, hidrólisis, hidrólisis. Gracias a lo que es la enzima P450. Aquí ya lo pasaron de liposoluble a hidrosoluble. Ya posteriormente vamos a ver la fase 2, que corresponde a lo que es a la conjugación. Eso también se lo tienen que aprender como tal. Cuando es de fase 1 es de funcionalización, cuando es de fase 2 es de conjugación. Y pongan esto, la conjugación del fármaco tiene que ver lo que es la acetilación, sulfatación y la glupurilación. Es conjugación. Ya te vas a botar. ¿Qué? Ah, todavía están aquí. No se mira. Relaja el clima. Parece mentira, pero sí, ¿verdad? Sí. Cambia hasta nuestra percepción. No, es que ayer estaba fatal. ¿Y qué te dijo Naomi? ¿A quién le dijiste? ¿A la coordinadora de la tarde o a...? Ah, un señor que estaba allá adentro. Fui a checar a la biblioteca los de ¿qué era? Computación, pero no nos dijeron que no porque teníamos que utilizar a fuerza las computadoras y ya no nos dejaban. Entonces ya chequé y hoy le hablé que si me lo podían dar hoy y me dijeron que sí, que ya para tenerlo ya fijo que yo meta el oficio mañana y ya me lo van a dar de que el horario para lunes, miércoles y jueves. Ah, excelente. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Ya todos? Bien, ahora fase 2. Eso lo me llevó antes, ¿no? Que lo perdió. Y para de 24 personas. Sí, pero los tiene que dar.
esa no era la voz. A ver, un beso. Pero así no es. Ok, a ver, los del equipo que se pongan de acuerdo para que me expliquen su explicación que me van a dar. A ver quién. No, pero sulfuración dice ahí. Ah, sulfatación. Acetilación. ¿Tienen la explicación de cada uno de ellos, muchachos? De estos, así a grandes rasgos, la ponen para que el día miércoles le expliquen. ¿Sí está? ¿Sí está? Pero en la fase 2. Está en la fase 2. Un buen trabajo, doctora. ¿Qué pregunta? Oxidar los fármacos, activar los fármacos. Aprender Esas citocromo. son las funciones del citocromo P450. Ni miro cuál es esto. Ok, listo, ¿va? Sale. No, mucho ustedes. Debe tomar fotos. Muy cámara rápida. Eso fue cámara rápida. A ver, quiero ver la, Ok, a ver, ¿quién lo explica? Ahí parado. Sale, tú parado. Bueno, acá en el ejemplo vamos a observar que básicamente vamos a hacer como si el cuerpo, en este caso el hígado, fuera una fábrica de reciclaje. Tomaremos como que el fármaco son las botellas, digamos que se van a reciclar. Acá pasarían a que se empieza a oxidar y empieza a hacerlo como más pequeño, o sea, empezar a hacerlo más hidrosoluble, o sea, empieza a cortar, que sería como, digamos, que está deshaciendo la botella, o sea, que lo está haciendo pedazos para después reutilizarlo, o bueno, eliminarlo. Pasaría por el proceso de transformación, o sea, que lo está haciendo más pequeño, para después desecharlo y así llegar al riñón, que en este caso sería que se va a formar una botella nueva, pero pues básicamente eliminaría el fármaco. Bueno, el hígado, bueno, que diga, sí, el riñón, por vía pipí, la orina. Y las Por vía
básicamente digamos que el cuerpo, pues en ingesta de varios fármacos, o el mismo fármaco, digamos que la fábrica se sobreexplotaría y pues se saturaría y básicamente no eliminaría correctamente como debía ser. O sea, sería una acumulación tóxica. No está mal. Esto sería solo fase, bueno, sí están involucradas las dos fases. ¿Vale? Pero aquí prácticamente está explicando solamente una, que es la fase 1. Lo había vivido. Que me pongo nervioso, Bien, sale. Ahora que pase alguien más para que le siga acá. Sale, chicas. Chicas, chicos. Y no entran. No entran. Acuérdate que lo dijo la línea de Pues, ¿sí o no? O sea, lo que quiero que me digan más que nada la importancia de la fase 2. Sí, lo tengo como generalidad. Lo puedo dar como generalidad. A ver, coméntalo. Bien, ahora vamos con la importancia de la fase 2. A ver. Bueno, lo que sucede en la fase 2 prácticamente ya después de que pasó por la fase 1, en este caso la sustancia o fármaco pasaría por varias de estas reacciones que tenemos en este caso serían la glucosilación, la sulfatación y la acetilación junto con la metilación. Como ahí dice, en el caso de la primera, se une a un ácido glucurónico principalmente por la vía metabólica. En la sulfatación se une con un sulfato. En la acetilación tiene la unión con un grupo acetilo importante en antibióticos. Y en la metilación se une con un grupo metilo. Aquí en la fase 2 tiene como objetivo principal aumentar mucho la solubilidad en agua de la sustancia. Esto haría, o bueno, más bien permite que dicho fármaco sea más fácil para la eliminación, como mi compañero lo mencionó. En la fase 1 lo que sucede es que esta sustancia o compuesto se va preparando para su eliminación y aquí en la fase 2 pasa por todas estas reacciones para así ser eliminado mediante la orina, la bilis o las heces. Ok, el punto importante acá es que ya está hidrosoluble en la fase 1. Ahora hay que aumentar la parte de la solubilidad y el área que va a llegar a las nefronas para que éste se elimine por completo. Hay algunos medicamentos que ya debemos de saber anticipadamente que se eliminan 72 horas, 48 horas o toda una semana, por el cual cuando preguntamos qué medicamento tomó, ninguno. Ok, ¿y acaba de terminar algún tratamiento? Sí. ¿Cuál? Porque cuando él me dice cuál, entonces ahí todavía puede haber un choque de medicamentos. ¿Sí? Aunque yo no lo esté tomando. Así que para que no haya una interacción, sé que todavía está en fase 2. Si yo conozco el medicamento que ya pasó más de una semana, no, ya se eliminó por completo. Entonces no va a haber ningún problema de interacción. Entonces aquí prácticamente en la fase 2, todas estas son reacciones químicas, que no nos vamos a meter a ellas. Todas son reacciones químicas. Pero las reacciones químicas prácticamente es llevar más a cabo la rapidez de la solubilidad de los metabolitos para que se eliminen con mayor rapidez. ¿Sale? Tanto los activos como los inactivos. ¿Sale? A ver, creo que acá tengo... O sea, el importante de la fase 2 es
más para solución, que se pueda eliminar más rápido. por las diferentes formas. Aquí más que nada, ahí por el hígado, o sea, se va a eliminar por el riñón, obviamente. Sí, pero Aquí está la mesa. a ver, voy a hablar ahorita de los factores que influyen sobre la biotransformación, porque no me carga la otra diapositiva para explicar la fase 2. Ya le explicaría eso el martes, ya por cuestión de tiempo, el miércoles. Ahí está, miren, a ver, uno de los factores que influye sobre la biotransformación es la inducción enzimática. ¿A qué se refiere eso y por qué tenemos que dar en los niños la gran mayoría de los medicamentos que se le da de recién nacido hasta la edad de 12 años, que prácticamente no haya todavía biotransformación? En primer lugar, porque no tenemos la cantidad de enzimas suficientes. No están maduros los hepatocitos para que pueda realizar la fase 1 o la fase 2. ¿Vale? Y la otra, ese es en el recién nacido o en los niños que todavía no está maduro. Pero ahora en el anciano hay decadencia, digamos, de estas enzimas, por la cual podemos decir que el efecto es el mismo tanto en el niño como en el abuelo, pero uno por inmadurez y otro por pérdida enzimática. Y ojo lo que voy a decir, más adelante otro de los factores, vamos a hablar de la enfermedad. Si un paciente tiene un problema hepático y tiene sus 30 y tantos años, y ahora sí tiene un problema de cirrosis por alcohol, o puede ser por una obstrucción, por una hepatitis B o por hepatitis C. Cuando tenemos cirrosis es por muerte del 80% de los hepatocitos. Por lo tanto, en ellos queda prohibido, en primer lugar, darles paracetamol. Por eso a un paciente que tiene hepatitis no le puedes dar paracetamol. Le tienes que dar otro tipo de antipirético. ¿Por qué? Porque el veneno o el tóxico del paracetamol es más letal que todos los demás antipiréticos que se puedan dar. Por eso también no es muy recomendable. O das 1 o 2 días y listo. Pero aquellos, por ejemplo, vamos a las mujeres que tienen dolor menstrual. Y si tienen dolor menstrual 3, 4 días y los 4 días están tomando cada 8 horas y le están aumentando la dosis y es cada mes, ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Ahí mejor hay que cambiar el medicamento de paracetamol a otro tipo, ¿sí?, de analgésico. Dice, la exposición a un fármaco o a otro agente endógeno o exógeno tiene la potencia de proveer el aumento de la actividad enzimática. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Enfermedades, la misma desnutrición, por eso dice aquí problemas endógenos o exógenos. Algunos alimentos, incluso que también reducen la inducción enzimática,
algunos problemas inmunitarios del sistema de complemento. Dice, esto hace que aumente la tasa de biotransformación y disminuya la actividad del fármaco original. Esos metabolitos que yo todavía quería que fueran activos, ahora ya los está inactivando a todos. ¿Sí? Hay cierto porcentaje que en todos los fármacos voy a tener metabolitos activos e inactivos. Cuando ya tengo inactivos es porque ya sirvieron. Al darse la distribución ya llegó al órgano diana y ya hizo su mecanismo de acción. Ahora, los que están activos es porque los va a regresar a nivel renal para que sigan nuevamente con su efecto. Y ya posiblemente nuevamente los pasa por la biotransformación y ya los inactiva a los metabolitos que estaban activos. ¿Dónde es el órgano diana? Es el corazón, lo que es el cerebro, ¿sí? No sé si tenga que ver, al menos en los pacientes que tienen dengue, que no tomen lo que es el ibuprofeno, más que ser para... Pero no es por esta causa, ¿no? no es por un problema del citocromo o problema que puede traer, sino que ahí tiene como es un agregante plaquetario, antiagregante plaquetario, puede sangrar, Puede provocar una hemorragia, ¿sí? ¿verdad? Pero no es por una cuestión hepática. Profe, entonces lo que dijo de las cefalosporinas fue como aquella vez que le dije que las penicilinas eran recomendables para pacientes que tenían insuficiencia renal, que solo tenían un hígado. Así me dijiste. Hay más que sí, sí, así es. Un riñón, me lo pensé. ¿Así? ¿Un hígado? Bien. Miren, ahí está lo que les estaba comentando. La exposición a un fármaco puede disminuir la actividad de las enzimas, lo que provoca mayores niveles del fármaco original y prolongación de la actividad del fármaco. O sea, en vez de que se tuvo que eliminar en 72 horas, va a tardar mucho más tiempo. Eso es lo que te puede traer a la larga un problema de toxicidad. Por ejemplo, las vitaminas. Hay que tener cuidado con las vitaminas porque no son fáciles de excretar. Puede pasar incluso a haber un secuestro de vitaminas, se llama avitaminosis, y después de un año empieza a mancharse la piel, ¿sí? O empiezan a haber problemas también renales. No es muy común, pero por el secuestro que se encuentra en la grasa, las vitaminas, de repente estas tienden a salir al exterior y más que nada salen por el sudor. Por eso es que en algunos medicamentos el médico tiene que saber y no se exponga al sol, ¿sí? Cuando tome el medicamento, pasando tantas horas, evite ahora sí que en ese periodo de tiempo exponerse al sol. ¿Por qué? Porque también se está excretando a través de la piel, ¿sí? O hay cierta biotransformación, aunque sea un 5%, y eso puede alterar, digamos, más que nada, traer estragos, ¿no? Ahí en la piel. No, es por eso que las vitaminas son, o sea, es por periodos, digo, Sí, prácticamente, mira, no es que tenga un periodo, prácticamente quien las necesita. O sea, a veces llega la mamá, doctor, es que veo a mi hija bien cansada y demás, sí, porque pues obviamente se está desvelando mucho, está estudiando, se está desvelando, sí, es cansancio. No necesita vitaminas, necesita dormir, descansar. Pero si tú le das vitaminas, ya hay mamás que quieren vitaminar a la hija 2-3 veces al año. Ahora, el problema también es que si me dice la mamá, no hago entender a mi hija, no come verduras, no le gusta nada verde, ahí me deja todo el jitomate, pero lo que es carne, pollo, eso sí le gusta. O lo que son pizzas y demás, bueno, entonces sí está desnutrida. ¿Sí? Ahí entonces tal vez se valora y vamos a empezar a ver también ciertos manchones en lo que es en la piel por falta de, no sé, vitamina A, vitamina, lo que es el zinc. Se supone que no necesitas tomar vitaminas porque esa es la que se los alimentos. Con eso debe de ser para las dos. Ahí está lo que
aumentaba con la edad. Niños, deficiencia de enzimas, ancianos, disminución de las enzimas. No, por eso algunos medicamentos se recetan solo tomar de la noche. Porque No. se secretan por la piel. No. Es otro motivo. Y así como dice que, o sea, el medicamento todo lo que la cuando le empieza a como a salir manos a la piel. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de los anticonceptivos. No. Es diferente. Por ejemplo, un ejemplo de lo que les estoy diciendo que manchen y demás las tetraciclinas. Las tetraciclinas, por ejemplo, se acumulan en lo que son la dentina. Por eso ya no las usa tanto el odontólogo. Y la otra es que disminuye el crecimiento del cartílago en los niños por acumulación de... ¿sí? Bien. La otro factor es el sexo. En los hombres que hay mayor cantidad de actividad enzimática por la testosterona. Y en las mujeres disminuye la respuesta enzimática por lo que son los estrógenos. Ok, entonces primer examen de participación el miércoles es biotransformación, ¿vale? Al día de hoy ya van a ver su calificación en la plataforma de cómo quedó. ¿Verdad? Sobre el juego. Bueno, lo voy a dejar hasta que, para que ya no sea tanta...